No recuerdo haber visto nunca un fantasma, pero sí tengo un recuerdo muy fuerte de cuando era niña, de una etapa en que vivía en casa del papá de mis medios hermanos, cuando mi mamá se volvió a casar. Ellos eran mayores que yo, y por las noches los escuchaba gritar. De verdad, gritar con mucho miedo, como si despertaran llenos de terror. No les miento, una vez a uno de ellos lo vi hacerse pipí encima, así tal cual, en el pasillo, del susto con el que despertó. Yo no entendía nada, pero luego escuché que le decían a mi mamá que habían visto a María la Sangrienta. Así la llamaban. Decían que era una mujer muy fea, muy flaca y llena de sangre, que se aparecía parada al pie de sus camas. Yo no la vi nunca, por eso durante años pensé que eran cuentos de niños, pero me acuerdo perfecto del miedo con el que vivían y de que nadie en esa casa dormía tranquilo. A los pocos años mi mamá se divorció otra vez y nos fuimos a vivir a otro lado. Perdí contacto con ellos. A veces me pregunto si también lograron dejar atrás eso que veían. Ahora que soy adulta tengo un problema fuerte de sueño. Desde muy pequeña he necesitado pastillas para dormir, pero ahora es peor. No es algo de lo que me gusta hablar, pero cuando no las tomo la paso muy mal. No puedo descansar nada. Despierto más cansada que cuando me fui a dormir. Y tengo pesadillas rarísimas, intensas, que me dejan agotada todo el día siguiente. Esto que te voy a contar pasó en enero de este año. Se me olvidó tomar la pastilla y fue una noche terrible. Me despertaba a cada rato. Me dolía todo y para colmo, tuve un sueño que hasta la fecha me da vueltas en la cabeza. Soñé que estaba caminando por mi calle, muy cerca de mi casa, pero por más que avanzaba no la podía encontrar. Daba vueltas y vueltas. Había mucho viento, mucho frío. Estaba todo oscuro y no pasaban coches. No había nadie. Yo lo único que quería era llegar a casa. Sentía que si no llegaba pronto me iba a pasar algo. Al fin, después de mucho buscar, la encontré. Entré. Pasé por el cuarto de mis hijos y vi que estaban despiertos, pero no me dijeron nada. Solo me miraron, como con miedo. Me acuerdo mucho de eso, de sus caras. Yo no les dije nada tampoco. Seguí hasta mi cuarto, me acosté y ahí acabó el sueño. Por la mañana no los vi. Se van muy temprano a la escuela. Pero ya en la comida, como siempre, en nuestro momento de convivir, uno de mis hijos, Marco, me preguntó si yo había entrado a su cuarto en la madrugada. Me reí y les dije que no, que seguro fue un sueño suyo, pero se quedaron callados los dos. No había sido un sueño. No me había visto solamente uno de ellos. Entonces Manuel, el menor, dijo: vimos algo, ma. Era como tú, pero no eras tú. Me dijeron que parecía una mujer mayor, como una versión de mí, pero más vieja, muy pálida y completamente llena de sangre, como si se hubiera bañado en sangre. Y según Manuel, que no caminaba, que simplemente apareció frente a ellos, que los miraba fijamente, pero sin decir nada, y que luego se fue directo a mi cuarto. Manuel dijo que de su cama la pudo ver mejor que Marco, que ella, no tenía pies, que estaba flotando. Uriel, te juro que me sentí como si me fuera a desmayar de la impresión. Sentí que eso que vieron, sí fui yo, que era esa versión mía del sueño, porque todo encaja, el momento, el recorrido, incluso lo de entrar a su cuarto y verlos. Era como si mi cuerpo dormido se hubiera proyectado y ellos hubieran visto eso. Y de pronto me acordé de aquella mujer de la casa de mi infancia, de María la Sangrienta, y me entró un miedo que no sé cómo explicar. Porque, ¿qué tal si eso que veían, eso que aterraba a mis medios hermanos, era yo, vagando por la casa en mis sueños? Pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué me ven así, tan vieja? ¿Por qué me vieron llena de sangre? Como si fuera yo, pero en otro tiempo. O un eco de una vida pasada,
Tal vez como si fuera mi fantasma, pero el de algo que todavía no pasa. Quizás, y esto es algo que no he podido dejar de pensar, quizás es el fantasma del día de mi muerte. No sé si alguien en la comunidad pueda decirme algo. Yo lo único que sé es que intento no soñar, que desde entonces no he vuelto a olvidar tomar mi pastilla para dormir. Y cuando escucho tus relatos, eso sí, lo hago siempre, siempre con una luz encendida. Gracias por leerme, Uriel, y toda la comunidad. Gracias por acompañarnos con sus historias, aunque a veces me dejen sin dormir. En mi caso podría ser mejor. Esta historia la quería contar desde hace tiempo, pero apenas puedo hacerlo. Fue algo que me pasó hace unos años en el Ajusco, cuando iba con mi novia de entonces. Curiosamente, a la novia que tuve después no le gustaba que contara esta historia, y de hecho ella me pidió que no la compartiera con el programa. Pero ahora que soy soltero de nuevo, por fin la puedo compartir. Era una salida rápida en un fin de semana. No íbamos a acampar ni nada. Solo queríamos salir un rato de la ciudad, respirar aire limpio, tomar unas fotos, caminar un poco, comer allá. Ese día, como siempre que uno se confía, se nos hizo tarde para regresar. No medimos la hora y ya era casi de noche cuando empezamos a bajar por la carretera. Ella, como siempre, en cuanto empezamos a andar, se quedó dormida en su asiento y yo iba manejando con cuidado porque había bastante neblina. El camino ya lo conocía, pero esa vez la neblina sí estaba pesada, densa. Por momentos ni con las luces altas veía bien. Iba despacio, no más de 40 kilómetros por hora, cuando vi que alguien cruzó la carretera, unos metros delante de nosotros, de repente. Frené un poco por reflejo, pero esa persona ya había pasado. Solo que al cruzar no vi sus rasgos. Era una figura negra, alta, como con los brazos muy largos. No sé cómo explicarlo, porque sí se notaba la forma humana, pero parecía fuera de proporciones normales. No le vi ropa, pero tampoco se veían detalles, así que no sé. Lo único que sé decir es que era una silueta. Pasaron unos segundos. Iba con el corazón acelerado, pero traté de tranquilizarme. Pensé que podía ser el reflejo de un árbol o alguien caminando por ahí, aunque no tenía sentido. Y entonces cruzó otra. Esta era más baja, parecía como un niño, pero la forma era igual, desproporcionada, toda negra, sin cara, sin rasgos, sin nada. Solo una silueta negra caminando como una sombra, muy lentamente, atravesando la carretera. Y ahí fue cuando me frené. Mi novia se despertó. Me preguntó qué pasaba y le dije que me esperara, que había gente cruzando y no quería seguir la marcha para no provocar un accidente. Pero ya no vimos a nadie más. Después de unos momentos ella se empezó a poner nerviosa. Me dijo que avanzara, aunque fuera despacio. Y cuando lo hice empezó a oler raro. Un olor muy fuerte, como de tierra húmeda, pero revuelto con algo más, como metal. Un olor metálico fuerte que se sentía en la garganta. Si alguna vez se han dado un golpe y han tenido sangre en su boca, entenderán a qué tipo de sensación metálica me refiero. Mi novia lo notó también. Bajó la ventana, pero no se iba. Al contrario, el olor estaba allá afuera. Me preguntó si había atropellado a algo, pero no. No escuchamos ningún golpe, no vimos animales, nada. Avancé con mucho cuidado sin parar hasta que salimos por fin de la niebla. Hasta el día de hoy no sé qué fue eso. He regresado a la Jusco muchas veces, incluso por el mismo acceso, y nunca me volvió a pasar algo así. Pero esa vez, esas figuras, cruzando el camino entre la niebla, una tras otras, sin mirar, sin correr, como si no les importara que viniéramos nosotros, es una imagen que se quedará conmigo para siempre.
Nunca he sido miedoso y la verdad tampoco muy creyente. Pero sí hay una cosa que viví. Y aunque no la cuento mucho, cada que me acuerdo se me revuelve el estómago. No sé si fue mi imaginación, algo espiritual o si fue algo más. Algo que no entiendo, pero me pasó. Y fue en casa de mi abuela. Ella murió hace algunos años. Tenía una casa chiquita en San Nicolás, donde vivió casi toda su vida. Y aunque la casa sigue siendo de la familia, está sola la mayoría del tiempo. Mi tía la cuida, va a regar las plantas y esas cosas, pero casi nadie se queda allá. Yo me fui a vivir unas semanas ahí cuando estaba buscando departamento. La casa estaba vacía, nomás con unos muebles viejos y cosas que dejaron como estaban. Y el cuarto donde me quedé era el de mi abuela. Todo estaba intacto, la cama de madera, la mesita con su Biblia, los santos, hasta sus cremas abiertas, sus medicinas ya caducadas y su espejo, un espejo que estaba sobre su cómoda. Era de esos viejitos, con el marco de metal oxidado. El reflejo ya no era claro, siempre estaba como sucio, como empañado aunque lo limpiaras. Me acuerdo que desde que llegué traté de limpiarlo varias veces con trapos, con limpiavidrios, con servilletas, y nunca quedaba bien. Siempre estaba opaco. Pero lo dejé así. Total, solo estaba ahí por costumbre, porque nadie había movido nada de la abuela. Ni me maquillaba ni me peinaba frente a él. Pero unas noches después de haber llegado, me desperté para ir al baño. Y mientras pasaba frente al espejo comunidad, vi algo que no estaba en el cuarto. En el reflejo, justo detrás de mí, se veía la silueta de una persona parada junto a la cama. Me volteé en friega, pero no había nada. Solo se había visto en el reflejo. Y cuando regresé la vista a él, la silueta ya no estaba. Me quedé ahí, parada como tonta un rato. No tenía miedo, pero sí una incomodidad bien rara. Pensé que estaba viendo mal, que había sido mi sombra, y me volví a acostar. Pero luego empezó a pasar más y más seguido, casi siempre en la madrugada. Yo pasaba frente al espejo y me daba la impresión de que algo se movía en él, como si hubiera alguien ahí, pero muy borroso, muy apenas en el fondo del cuarto. Una noche, sin querer, por reflejo, me estaba peinando ahí frente a él, y de reojo lo noté clarito. Había una mujer parada detrás de mí, como a 2 pasos. Estaba delgada, vestida de blanco, con el cabello canoso recogido en chongo. No me asusté al principio, solo me paralicé, porque no la vi directamente, solo en el espejo, y eso de alguna forma me hacía pensar que estaba a salvo, que no estaba realmente ahí. Me quedé viéndola unos segundos, y fue entonces cuando pude notar que sí era ella, mi abuela, pero algo no estaba bien. Ella me estaba sonriendo, pero no sonreía como antes. No tenía esa cara tranquila de siempre. Estaba con la boca medio abierta, pero no decía nada. Y sus dientes... no sé cómo explicarlo. Me da escalofrío nada más recordar. Sus dientes se veían llenos de tierra, como si hubiera comido lodo, como si tuviera la boca llena de algo podrido. Ahí sí me solté a llorar. Me tapé la cara y fui corriendo al baño, y no salí hasta que amaneció. En la mañana me fui a casa de una amiga, y aunque regresé solo por mis cosas, acompañada por ella y por un amigo, ya no me volví a quedar en esa casa. Nadie me creyó. Hasta ahorita nadie me cree, ni mis amigos. Me dicen que fue el estrés, que estaba sugestionada por haber dormido en el cuarto de mi abuela. Y puede que sí, pero desde entonces, cuando veo un espejo antiguo, de esos de marco de metal, aunque esté limpio, me sigue dando miedo voltear. No sé cuántos años tenía exactamente. Era muy chiquita. Recuerdo que iba en la primaria, pero ni siquiera estoy segura si iba en segundo o apenas estaba en primero.
Lo que sí sé es que esa noche nunca se me olvidó, por, por varias razones. Esto pasó en Ciudad Juárez, en una colonia que en ese entonces era nueva. Creo que ni siquiera tenía nombre. De esas que se van haciendo más pegadas al desierto que a la ciudad, que parecen armadas a pedazos, con una calle aquí, una casa por allá, casas chiquitas desperdigadas. Algunas bien hechas y otras que por el tamaño parecen más casetas de vigilancia que hogares, pero cuando las ves de cerca notas que están hechas con cartones, con techos de lámina. Seguro saben de qué colonias hablo. Seguro, en su ciudad, aunque no sea la misma, hay una igual. Esa noche hubo una emergencia en la familia. No recuerdo bien qué fue. Quizás nunca lo supe del todo. Solo sé que mi mamá pidió un taxi para llevarnos a casa de su madrina, a mi hermanito y a mí. Si yo calculo que tendría unos 6 años, él debía tener 4. No conocíamos bien a esa señora, al menos yo no la recordaba. Mi mamá me decía que le debía muchos favores, que le había ayudado muchísimo cuando estaba embarazada de mí, pero yo no la recordaba de antes, ni me cayó bien. Era amable, pero tenía una forma de mirarte que no me gustaba. Mi hermano, en cambio, se sintió muy cómodo desde que llegamos. Hasta le dijo abuelita, sin querer, en algún momento. La casa era de madera, una construcción de esas rápidas, como para salir al paso. Estaba sola, de verdad sola. No había nada a su alrededor, solo terreno baldío, solo oscuridad. Se sentía como si estuviéramos lejos de todo. Mi mamá se fue muy rápido. Ni siquiera recuerdo si nos dio las buenas noches. Solo dijo que nos portáramos bien, que al día siguiente pasaría por nosotros, y se volvió a subir al taxi que nos dejó. La señora nos dio unas cobijas y nos acostamos en el piso, en un cuarto que parecía improvisado. Nos dijo que nos juntáramos mucho para aguantar el frío, que iba a estar duro toda la noche. No era una casa nada cómoda. Olía raro, como a humedad y trapos viejos, a polvo. Pero lo que más recuerdo era el silencio. Un silencio que me daba miedo. No escuchar los carros, la gente a todas horas como en mi casa. En algún punto de la madrugada me desperté. Sentía frío, mucho frío. La señora estaba poniéndose una chamarra junto a la puerta. Me vio despierta y me dijo: «No te vayas a levantar, mija. Ya casi llega mi hijo. Siempre voy a esperarlo a la carretera, a 1 kilómetro de aquí. Hay mucha gente mala por estos rumbos. No me gusta que suba solo hasta acá». No supe qué contestar. Fingí que me volví a quedar dormida. Escuché cuando cerró la puerta y me repetía que no tardaba, y luego nada. Me intenté dormir, pero algo me tenía inquieta. No sé si era el frío o la sensación de estar en una casa que no era la mía. Me acuerdo que estaba abrazando a mi hermano, que se había dormido, y que en algún momento escuché que tocaban la puerta. Fueron golpes muy suaves, como de alguien que no quería despertar a todos, pero sí anunciarse. Pensé que tal vez la señora se había ido sin llevarse la llave, que tal vez ya estaba de regreso y necesitaba entrar. Me levanté medio desorientada, tan desorientado como es dormir en una casa que no es la tuya. Cuando llegué a la puerta, entendí que era demasiado pronto para que estuviera de vuelta, que no debía abrir así como así, pero aún así estuve a punto de hacerlo. Tenía la mano en el seguro cuando algo me detuvo. No sé qué fue. Un presentimiento, a lo mejor, podrías decir. Una sensación rara, como si alguien me estuviera diciendo que me esperara. La puerta era de madera muy delgada, mal hecha, y como estaba mal nivelada, tenía una rendija bastante grande entre el piso y la parte baja. En esa rendija, la señora había puesto unos trapos, seguramente para que no entrara el aire del desierto. Con mucho cuidado, sin hacer ruido, quité uno de los trapos y me asomé por la rendija, por abajo de la puerta, y ahí fue cuando los vi.
Unos pies, descalzos, sucios, como llenos de tierra, pero también con algo más, con muchas manchas oscuras. Parecían los pies de una mujer, pero no estaban quietos. Se movían, se apoyaban sobre la planta, se levantaban un poco, como si la persona estuviera ansiosa o nerviosa, esperando a que le abriera. No sé qué fue lo que me dio más asco. Si los pies tan sucios, las uñas largas o el hecho de que no supiera quién estaba allá afuera. Lo único que sé es que volví a poner el trapo con mucho cuidado y luego aseguré la puerta con una silla, como había visto en las películas. Era una casa tan frágil que cualquier persona hubiera podido empujar y abrir, pero esa silla me dio algo de paz. Me acosté de nuevo, pero ya no pude dormir. Unos 20 minutos después escuché la llave entrando. La cerradura giró despacito y la puerta se abrió. Me levanté de inmediato, temblando, con la silla aún asegurando la puerta, y la empujé para liberar el paso. Era la señora con un hombre joven que apenas saludó. Su hijo, supuse. Le conté lo que había visto. Le dije que alguien había tocado y que vi esos pies horribles, descalzos, ahí parados frente a la puerta, que le había asegurado por miedo. Ella me miró como si le diera ternura. Sonrió un poco, pero con la boca cerrada, como queriendo no reírse de mí. Me dijo: aquí no hay vecinas que vengan a meterse a las casas, mija. No hay nadie cerca, y fantasmas tampoco. Al menos a nosotros nunca han venido a espantarnos. El hijo me miró serio. Ni siquiera se molestó en decir que me creía o que lo iba a revisar. Solo dijo como con flojera: fue un sueño, niña. A esta hora, todo da miedo. Pero yo sé que no fue un sueño. No me había dormido. No lo imaginé. Yo vi esos pies. Vi cómo se movían, cómo esperaban a que abriera. Algo estaba ahí afuera. Algo que no era ni la señora ni su hijo. Y aunque nunca nadie me creyó, esa imagen se me quedó grabada para siempre. Gracias por leer mi historia. Hola, me llamo Luis Eduardo Alameda. Soy mexicano, pero vivo en Estados Unidos desde mi adolescencia. Y esta historia me pasó hace unos años, cuando me fui a vivir a la ciudad de Filadelfia por trabajo. No me mudé solo. Iba con mi novia Florencia, que es argentina, y quien me introdujo al canal. Recién habíamos llegado a esa ciudad que ni ella ni yo conocíamos, pero donde me habían ofrecido un muy buen empleo y nos animamos a dar el paso. No teníamos conocidos allá, así que rentamos una casa vieja que encontramos por internet, en una zona que parecía tranquila. Una vecina nos dijo que la casa era de finales de los 1800, de esas casas antiguas de 2 pisos, que están pegadas una con otra, como en fila, y que por fuera se ven preciosas, con fachadas de ladrillo y árboles en la banqueta. De esas casas que nosotros, los latinos, decimos que parecen de película. Por dentro, en cambio, estaba bastante descuidada. Nada grave tampoco, solo detalles. Madera rechinando, puertas viejas, cosas así. Igual nos encantó porque tenía mucha luz natural y sobre todo porque nos surgía tener dónde vivir. La primera semana no pasó nada raro. Solo nos costaba trabajo dormir porque todo crujía. Se escuchaban los pasos de los vecinos, los trenes lejanos, pero era normal, ¿no? Eso creíamos. Una noche, como a las 2 de la mañana, me despertó el ruido de pasos en la planta baja. Primero pensé que era mi novia, pero luego la vi dormida junto a mí. Así que bajé con cuidado a revisar, pero no había nada. La puerta estaba bien cerrada. Volví a subir y aunque me costó, me dormí. La noche siguiente pasó lo mismo, pero esta vez mi novia también lo escuchó. Me pidió que no bajara.
que podía ser peligroso, pero no escuchábamos voces, ni veíamos señales de que alguien hubiera entrado. Solo eran pasos, lentísimos, como si alguien caminara con calma por la sala. Al tercer día ya no era solo eso. Se escuchó como si alguien subiera las escaleras. Me levanté de golpe, salí del cuarto y no había nadie. Pero al regresar mi novia estaba sentada en la cama, temblando como jamás la había visto. Me dijo que cuando me fui, había visto una sombra alta, como de una persona con un sombrero muy viejo, de esos altos como de los peregrinos, que se estaba asomando por la puerta del cuarto con una mano dentro. Que volteó a ver a la figura en cuanto la sintió, pero esta no se movía, solo estaba ahí, completamente quieta, asomándose. Desde esa noche ya no dormimos tranquilos. Se escuchaban los mismos pasos todas las madrugadas, a veces más cerca, a veces como si se quedaran en la puerta del cuarto, otras veces a lo lejos. En una ocasión, amaneció abierta una de las ventanas de la cocina, cuando estábamos seguros de haberla cerrado. Tratamos de buscar explicaciones, revisamos todo. Hablamos con la dueña y nos dijo que la casa era muy vieja, pero que nadie más se había quejado. Hasta nos dio el contacto de los anteriores inquilinos, y aunque nos dio pena, era tanta la curiosidad y la desesperación que sí les hablamos, pero nunca contestaron. Lo que más nos asustó pasó una madrugada, cuando los dos nos despertamos al mismo tiempo y con una sensación horrible. Los dos sentíamos, o más bien sabíamos, que había alguien más en el cuarto con nosotros. No escuchamos nada, no vimos nada, pero los dos al mismo tiempo abrimos los ojos sin poder movernos, y así estuvimos varios minutos. Al menos eso fue para mí. Minutos, largos minutos. Mi novia lloró toda esa noche. No sé qué tan feo fue ese susto, pero se asustó todavía más que cuando vio a la sombra con el sombrero asomándose por la puerta. Como comprenderán, esa misma noche decidimos que teníamos que irnos. Encontramos pronto un departamento mucho más chico, más caro, pero nuevo, y nos mudamos en cuanto pudimos. Desde entonces no nos volvió a pasar nada, ni ahí ni en cualquier otro lugar, hasta ahora. Pero siento que lo que fuera que estuvo con nosotros en ese departamento, gracias a Dios se quedó ahí. A veces pienso que fue el estrés, el cambio de ciudad a una zona del país que no conocíamos, lejos de todos nuestros amigos, todo lo nuevo que vivimos. Pero luego recuerdo lo real que se sentía todo. Los pasos, lo que vimos, esa certeza de que la peor de las noches había alguien en el cuarto con nosotros. Y ya no sé qué pensar. Yo tenía 4 años. Muy apenas me acuerdo de algunas cosas, pero hay recuerdos que se te quedan bien marcados en la memoria, ¿saben? Como si en vez de grabarse en el cerebro se hubieran marcado en las retinas, como una cicatriz que volvemos a ver cada que cerramos los ojos. Este es uno de esos, y siempre he creído que ese fue el primer fantasma que vi. Pero ya verán por qué es raro, muy raro decir eso. Mis papás me dejaron un fin de semana con la familia en Tampico, en la casa grande de mis abuelos. A mí me encantaba ir, siempre me gustó. Era un lugar con un olor a tierra mojada, porque mi abuela regaba sus árboles y sus plantas todos los días. Y adentro siempre olía a café quemado. Tenía cortinas viejas que dejaban pasar apenas la luz, y un perro, el tarugo, que ya ni ladraba, pero que seguía acostado siempre junto a la entrada, como si cuidara el recuerdo de todo lo que había pasado ahí. Pero esa vez que me dejaron a mí solito fue distinta. No estaban mis abuelos, solo estaban 2 de mis tías,
unos primos mayores y como que todos iban y venían. Nadie me hacía mucho caso. A veces me decían que fuera a ver la tele o me daban un dulce, pero en realidad parecía que nadie se estaba quedando en la casa. Era como si todos estuvieran de paso, como si a pesar de estar ahí no quisieran estarlo. Yo quería jugar con mis primos como siempre, pero ellos estaban raros. No querían hablar. Uno se le pasaba llorando, otro no me pelaba, como si yo fuera una molestia. Y mis papás, bueno, me dijeron que regresarían por mí en cuanto pudieran, que me portara bien, que no diera molestias, que comiera lo que me dieran. Y se fueron. Esa noche no me acuerdo ni cómo me dormí, solo que estaba muy callado todo, que no se escuchaba ni un carro pasar, ni el mar a lo lejos como otras veces. Nada. Y que me despertó un sonido suave. Alguien estaba llorando. Me quedé sentado en la cama, con el corazón latiendo fuerte. Era un llanto como contenido, bajito, pero muy triste, y venía del cuarto de mis abuelitos. Me bajé de la cama, caminé en silencio por el pasillo que crujía con cada paso. El suelo estaba frío. No me acuerdo si hacía frío esa noche, pero yo tenía mucho. Cuando llegué a la puerta no estaba cerrada, solo emparejada. La empujé un poquito. Y ahí estaba quien lloraba. Era mi tata, mi abuelo. Estaba sentado al borde de la cama, dándome la espalda, sin camiseta, solo en su pantalón de pijama como siempre andaba cuando estaba en casa. Estaba encorvado y llorando. Lloraba de una forma que no puedo olvidar, como si le doliera hasta el alma. Me le quedé viendo un momento. Me dio mucha tristeza, una bien rara que nunca había sentido. Nunca había visto a mi tata llorar. No sabía cómo tomarlo. Di un paso hacia él y le hablé. Tata, ¿está bien? ¿Le duele algo? Él se quedó quieto unos segundos y me contestó sin voltearme a ver. Estoy cansado, mijo. Ya me duele todo. Ya solo me quiero dormir. Yo no entendí bien, pero sabía que algo andaba mal. Él tenía tiempo enfermo y yo sabía que por eso íbamos a verlo más, pero nunca lo había visto con tanto dolor. Corrí al cuarto donde estaba uno de mis primos y le dije que el abuelito estaba llorando, que necesitaba ayuda. Y él se enojó. Me dijo que no dijera tonterías, que me callara. Pero seguí insistiéndole. Le juré que estaba llorando, que estaba ahí. Entonces a regañadientes me hizo caso. Nos levantamos y fuimos juntos por el pasillo, y justo antes de llegar, él también lo escuchó. El llanto, bajito, pero ahí estaba, adentro. Seguía llorando. Mi primo se quedó parado. Me agarró del brazo y me llevó corriendo a la sala. Llamó a mis tíos llorando, a gritos, diciéndole que escuchó a su tata, que lo había escuchado llorar. Y ahí se armó todo. Ya no entendía nada. Solo veía a todos gritar, llorar, correr, llamar por teléfono. Una tía me llevó a dormir con ella. Y lloró hasta que yo me quedé dormido. Yo creo que lloró toda la noche. En la mañana, cuando estaban sirviendo el desayuno, sonó el teléfono. Un tío, desde el hospital donde estaban mis papás, donde estaban todos, nos dijo que el abuelo acababa de fallecer, justo amaneciendo, que ya por fin lo habían dejado descansar.
Me contaron todo, pero no lo registré. Recuerdo que en esos días no lloré. Yo no sentía que mi tata estuviera muerto. Sentía que andaba en un viaje, que en algún momento iba a volver. Pero años después, repasando esa historia, lo entendí. Entendí que cuando llegamos, cuando me dejaron en esa casa con mis tíos, el abuelo ya tenía días muy mal, internado en el hospital. Entendí que su cuerpo ya no respondía, que estaba sobreviviendo solo por las máquinas, que mi abuela les había pedido a sus hijos que lo dejaran descansar, que ya era mucho sufrimiento para él, pero que ellos no querían. Decían que había que aguantar, que tal vez aguantaba más, que se iba a recuperar. Hasta que pasó lo de esa noche, cuando contaron lo que escuchamos, cuando dijimos lo que vimos, que él estaba llorando en su cama, en la casa, que todo le dolía. Cuando contamos eso, algo cambió. No sé si fue miedo, si fue culpa, pero fue cuando por fin aceptaron dejarlo ir. Lo desconectaron y todavía vivió unas cuantas horas más, suficientes para que sus hijos pudieran entrar a despedirse, esperando que en algún lugar de su conciencia todavía estuviera escuchando. Y yo crecí creyendo que vi un fantasma, pero no uno como los de las películas, no uno de esos que te asustan, que buscan venganza. Yo vi a mi tata y todavía estaba vivo, pero ya no quería seguir así. Y yo lo entiendo, aunque todavía cuando cierro los ojos y me acuerdo de esa imagen de él llorando ahí, con el torso desnudo, con sus vellos blancos en la espalda, encorvado, pidiéndome descansar, todavía me da mucho miedo. Tal vez porque fue cuando entendí, aunque no supiera ponerle palabras, que sí hay momentos en los que el alma está muy cansada y ya no puede más. No sé si esto cuenta como algo paranormal, a lo mejor no. Solo quiero contarlo porque no me ha dejado en paz. Durante un tiempo trabajé como chofer de aplicación. No fue algo que yo planeara. Yo soy ingeniero y hasta hace poco vivía con mi esposa y mi hijo en una ciudad del Estado de México. Tenía un buen trabajo, pero empecé a buscar una salida de ahí porque la situación de inseguridad ya nos había alcanzado. Una vez intentaron seguir a mi esposa mientras regresaba sola a casa. Otra intentaron quitarle a nuestro hijo afuera de una tienda. Y la última fue todavía peor. Un hombre en situación de calle trató de empujar a mi hijo a la avenida, con los carros pasando. Así, en medio de una calle concurrida llena de gente. Mi mujer se interpuso y él empezó a golpearlo ahí mismo, en la calle, mientras la gente miraba y nadie hacía nada. Yo estaba trabajando en Veracruz en ese momento, en una zona sin señal. Me enteré de todo hasta la noche, cuando volví al hotel. Esa misma noche tomé la decisión. Le dije, si voy a seguir viajando tanto, al menos quiero que ustedes estén seguros. Así que comencé a buscar empleo en el extranjero, algo que me permitiera, para empezar, moverlos de ahí. Y tuve suerte. Una empresa en Estados Unidos se interesó en mi perfil y me ofrecieron un contrato. Renuncié de inmediato para poder estar disponible para entrevistas, firma de papeles, exámenes, todo. Pero el proceso fue mucho más lento de lo que creí. La cita para la visa de trabajo tardó 3 meses. Luego vino la parte legal, los trámites con abogados, más papeleo. En total esperé casi 5 meses y como no podía quedarme sin ingresos, empecé a manejar en una aplicación. Tenía coche y era solo por un tiempo. Nunca me ha gustado estar sin trabajar. Al principio fue muy difícil. Durante el día el tráfico me hacía gastar gasolina de más. El aire acondicionado me drenaba. Me daba cuenta de que en muchas jornadas apenas sacaba para el tanque. Así que empecé a trabajar en la noche. Sin calor, sin tráfico. Los viajes eran más rápidos. Y sí, era más tranquilo. O eso creía. Porque a partir de ahí me pasa lo que me trae aquí, a escribirles. Una noche regresando de un viaje largo, ya cerca de mi casa, me pareció ver una luz blanca en el retrovisor,
como si algo se moviera, del tamaño de un niño, corriendo junto al coche. Era por la ventana trasera, del lado del copiloto. Volteé, pero no había nada. Lo que vi en el espejo había desaparecido. No le di mayor importancia. Pensé que era cansancio, un reflejo. Me fui a casa y unos kilómetros más adelante intentaron asaltarme. 4 tipos en un taxi. Pude escapar porque, por fortuna, tal vez, ocurrió en calles que conocía bien y ellos al parecer no. Pero me quedé con una extraña sensación. La de haberme salvado por muy poco. Pasaron algunos días y volví a ver esa luz en el espejo. Estaba bien descansado, bien alimentado, bien dormido. No era cansancio, pero ahora no era solo una luz. Tenía forma, una figura iluminada, como si le dieran de frente los faros altos de un coche. Se movía junto al carro como si corriera, pero a veces no se veía como humano. Más bien parecía un animal, como un perro muy alto, con el hocico alargado. Su movimiento era extraño, como si flotara y diera saltos al mismo tiempo. Siempre exactamente al parejo de mi ventana derecha trasera, como si corriera agarrado de ahí. Siempre lo veía en el retrovisor. Cada que intentaba verlo directamente desaparecía. Así me acompañó toda la noche. Unas horas más tarde, un conductor se pasó un alto y estuvo a nada de estrellarse conmigo. Frené a tiempo, aunque perdiendo un poco el control, por lo que reventé una llanta contra la banqueta. Pero el coche que iba al lado mío no corrió con la misma suerte y se impactó de lleno contra el imprudente ese. Ahí empecé a sospechar. No que fuera un fantasma o algo así, pero sentía que eso que me veía me estaba avisando de algo, como si su presencia fuera señal de que había peligro cerca. Y así siguieron pasando las semanas. Algunas noches corría al lado de mí, lo veía a través del espejo. Otras simplemente no aparecía. Pero cada vez que llegué a verlo pasaba algo. En una ocasión, por ejemplo, fue un motociclista que me empezó a seguir. Lo noté porque hice movimientos ilógicos, di vueltas innecesarias y él seguía detrás. Cuando me detuve en un semáforo se me emparejó. Se quedó viendo hacia adentro, hacia la misma ventana trasera donde siempre veía yo esa cosa. Ahí me llené de valor. Bajé el vidrio del copiloto, me incliné y lo enfrenté. Le mostró una navaja pequeña que traía conmigo, una que me había prestado mi papá. No sé si eso fue o la gente que pasaba por ahí, pero el motociclista inmediatamente se fue. Y fue esa noche cuando decidí dejar el volante por fin. Estaba recibiendo demasiadas señales y yo seguía arriesgándome jugándole al vivo. Por suerte, una semana después llegó por fin la visa y viajamos. Por un tiempo pensé que ya estaba todo atrás. Llegamos a una ciudad tranquila, con casas caras, sí, pero seguras, que era lo único que me interesaba. Empecé mi nuevo trabajo y unos meses después me mandaron a capacitarme a Europa. Estaba ya completamente lejos de ese mundo, del Estado de México, donde había visto aquella cosa seguirme. Muy lejos de casa, pero de alguna forma no lo había dejado atrás. Una noche, manejando de vuelta a mi hotel después de pasar el fin de semana en Bratislava, volví a verlo, en plena carretera, en Austria. Esa figura corriendo junto al coche, pero esta vez no era borrosa. No parecía del tamaño de un niño. No parecía un animal. Esta vez pude verla bien. Era una mujer. Una figura blanca por esa luz que parecía reflejar como hecha de gas. Flotaba junto al auto, casi tocando el cristal. Esta vez estuvo ahí por más tiempo, dejándose ver como nunca antes había hecho. Hasta pude verle sus ojos negros, clavados en mí mientras casi tocaba la ventana. No me atreví a mirarla de frente, pero no dejaba de verla de reojo por el espejo y no se iba. Aceleré. La autopista estaba vacía. Llegué a los 200 kilómetros por hora y seguí ahí. Hasta que en un momento se hizo hacia adelante. Esta vez
Esta vez ya no iba en la ventana de mi asiento de atrás. En esta ocasión se puso en la ventana del copiloto. Esta vez, comunidad, pude verla ahí, por el rabillo del ojo. Ya no solo a través del espejo retrovisor. Estaba ahí, conmigo, realmente ahí. Tocó la ventana y yo no pude voltear, pero de reojo fue muy claro que iba sonriendo, que me iba sonriendo. No sé si de forma amable o burlándose de mí, pero me aterró de todas formas. En cuanto dejé de verla, frené, me orillé y me puse a llorar. Mis manos temblaban de miedo y no podía seguir manejando así. No era solo el susto, sino por la sensación de que no había escapado de nada, que eso, lo que fuera, me había seguido hasta el otro lado del mundo, y al mismo tiempo, esa inseguridad que siempre temí para mi familia, estaba ahí de nuevo. Me di cuenta de que en ningún lugar iba a poder estar completamente seguro de que ellos estarían bien, de que ellos estaban siempre a salvo, de que en todos lados había algo que temer y no podemos controlarlo. Esa fue la última vez hasta ahora que la vi corriendo junto a mi carro. Ahora ya solo se aparece en mis sueños, pero ya no corre junto a mí. Siempre la veo detrás de mi hijo. Soy maestra de primaria. Llevo muchos años dando clases en escuelas públicas de varias zonas del norte del país. He trabajado con todo tipo de niños, de familias muy distintas, y algo aprendes con el tiempo. Sabes cuando un niño está exagerando, cuando está inventando para llamar la atención y cuando está contando algo que de verdad lo asustó. Y eso fue lo que me pasó con esta historia, con un alumno de cuarto año, un niño callado, educado, de los que no suelen meterse en problemas ni interrumpir la clase. Me la contó en un recreo, cuando casi no había niños en el patio, y lo hizo con ese tono con el que un niño te pide ayuda sin saber cómo hacerlo. Yo no sé si fue un fantasma o no, ni qué explicación tenga, pero sí sé que él no se lo inventó, porque no es el tipo de niño que busca ese tipo de atención, y porque mientras me lo contaba se le llenaban los ojos de lágrimas, y no de tristeza, de miedo. Me dijo que esta experiencia no había ocurrido en su casa, sino en casa de sus tíos, donde a veces se quedaba a dormir los viernes. La casa está en un barrio que parecería de una zona a las afueras de la ciudad por lo abandonado que se ve, pero en realidad es un barrio de los más viejos de la ciudad. Se empezó a poblar hace muchos años sin permisos ni servicios, y poco a poco se fue regularizando. Las casas que eran de madera pasaron a ser de cemento. Algunas calles se pavimentaron, las escrituras empezaron a llegar, pero otras cosas no cambiaron, como esa calle, en la que está la casa de sus tíos. Sigue siendo de tierra, una franja de 4 o 5 metros que separa las casas del panteón, así, tal cual. En el panteón no hay barda, no hay reja, no hay nada. Solo cruzas la calle y ahí están las tumbas. El niño me dijo que siempre le había parecido raro, que le gustaba ver desde la ventana, porque a veces llegaba gente de negro, caminando desde lejos, para visitar a sus muertos, que por alguna razón eso no le daba miedo. Le parecía triste, pero no le asustaba. Lo que pasó, me dijo, ocurrió la última vez que se quedó a dormir ahí, que se quedó jugando videojuegos con su primo, porque en su casa no le dejan tener consola. Me dijo que empezaron a jugar en la tarde y ya no pararon, y como no hicieron ruido, los tíos no se molestaron y los dejaron. Como a las 11 el primo se durmió, y él, emocionado porque casi nunca tiene esas libertades, se quedó jugando solo. Había que aprovechar. Afuera llovía, no una tormenta, solo una lluvia ligera, de esas que se oyen bonito en el techo y que hacen que la gente se encierre más temprano. No había nadie en la calle.
Fue entonces cuando escuchó un quejido muy leve, como un lamento apagado. Se acercó a la ventana, me dijo. Corrió un poco la cortina y lo vio. Una figura entre los árboles, entre las tumbas. Un hombre de traje, pero lleno de tierra, como si acabara de salir de una de ellas. No caminaba derecho, cojeaba, y su cara no era normal. Me dijo que parecía una máscara mal hecha, como derretida, que tenía la boca mal puesta, los ojos muy separados, la cabeza ladeada. Profe, se parecía como a un zombie, de esas películas que no me dejan ver. Me contó. Y claro, uno podría pensar que fue eso, una imaginación disparada por todo lo que ha visto en internet. Pero lo siguiente que dijo me quitó esa idea. Me dijo que se pellizcó, que se golpeó las piernas para ver si era un sueño, y que no lo era. Que el hombre caminó hasta la calle, que cruzó la tierra, mojada por la lluvia, sin detenerse. Y luego se quedó quieto, justo enfrente de la casa de sus tíos, viéndose a la puerta. Los perros comenzaron a ladrar. Primero uno, luego todos los de la calle. Y fue eso lo que hizo que sus tíos se levantaran. Él salió corriendo del cuarto para contarles. Su tía fue la primera en asomarse y se puso blanca cuando lo hizo. Llamó gritando a su esposo, que salió con una lámpara. Prendió las luces del patio y dijo en voz alta que alguien andaba husmeando entre las casas. Un par de vecinos se asomaron. Salieron también. Esas casas no tienen cercas. Los patios están conectados. Cualquiera puede cruzar de una a otra si lo quiere hacer. Buscaron entre varios hombres, pero no encontraron a nadie. Lo raro fue que los perros se callaron todos al mismo tiempo. Y un instante después, los perros de la calle de atrás comenzaron a ladrar. Luego los de más lejos, como si algo se fuera alejando, caminando por aquellas calles abandonadas, llenas de lodo. El niño me dijo que se volvió a meter, muerto de miedo, y que alcanzó a escuchar cómo su tía le decía a su primo que cerrara bien la ventana, y que alguien se estaba asomando para adentro, le dijo. Y su tío, cuando volvió a entrar, dijo algo que a mí todavía me da escalofrío. Dijo que alrededor de la casa, por las ventanas, había unas huellas, grandes, profundas, bien marcadas en el lodo. Huellas que alguien acababa de hacer. Huellas que venían del panteón, pero a las que no le encontraron destino. El niño me lo contó en voz bajita, como si le diera miedo repetirlo. Y aunque me pidió que no le dijera nada a sus papás, al menos por ahora, yo sí tenía que contarlo, porque sé que no se lo inventó. Sé que esa noche vio algo que lo marcó. Algo que hizo que yo, después de tantos años dando clases, me quedara en blanco, sin saber qué decir para tranquilizarlo. Mi nombre es Adrián Ramos. Soy técnico de comunicaciones para una compañía de internet satelital. Estaba acostumbrado a recorrer rutas solitarias, ajustando antenas en los rincones más alejados del país. Ya saben, campos y rancherías. Este no es mi primer trabajo en un pueblo remoto y hasta hoy nunca había sentido la necesidad de preocuparme por supersticiones o leyendas locales, de las cuales me iba enterando cada vez que me quedaba en algún lugar para realizar un trabajo. Nuestra misión era sencilla: instalar una nueva antena de comunicaciones en la Sierra de Querétaro. Un trabajo rápido, sin complicaciones, o eso creíamos. El pueblo apareció entre la neblina y sus casas de piedra y tejados envejecidos parecían encogerse bajo la sombra de la montaña que se alzaba detrás. Era oscura y recortada contra el cielo nublado. Aunque no esperaba una bienvenida cálida, el silencio con el que nos recibieron se sintió extraño. No era indiferencia, era más bien precaución. Al llegar nos detuvimos en la plaza y mi compañero David fue el primero en hablar. Yo solo observé porque no soy un hombre de fe ni de creencias.
pero crecí aprendiendo que hay cosas en este mundo que no se desafían por orgullo o respeto. Cuando un anciano misterioso se adelantó entre la gente, sentí una punzada en el pecho. Su voz era baja pero firme. Cuando caiga la noche, no miren hacia la montaña. Una advertencia sin explicación, una orden disfrazada de consejo. No respondimos y no preguntamos. A veces las respuestas que buscas no son las que quieres escuchar. La tarde avanzaba y aunque intenté racionalizarlo, algo en todo lo que me rodeaba me puso en guardia. Un frío inesperado, una quietud demasiado perfecta, como si el pueblo estuviera esperando algo. Me repetí a mí mismo que era solamente el cansancio del viaje, solamente eso, pero el viento sopló en ráfagas cortas como advertencias de que algo estaba por llegar, y esa misma noche algo iba a mirar hacia nosotros. Fue por la mañana que nos reunimos para ver el plan de trabajo. La instalación sería en lo alto de un cerro donde había una comunidad de pastores, o al menos eso nos dijeron. Así que había que preparar todo e irnos. Yo quería terminar lo más pronto posible e irme, así que partimos. El camino hacia la comunidad fue más largo de lo que esperaba. Las curvas de camino escarpado parecían interminables, cada una más cerrada y peligrosa que la anterior. Los árboles cubrían el cielo con sus ramas, dejando apenas brechas por donde circulaba la luz grisácea de la mañana, y el atardecer nos sorprendió. Cuando finalmente vimos las primeras casas, algo en el aire cambió. No era solo la humedad pesada ni el frío que no debería sentirse en esa época del año. Era como si el pueblo nos estuviera esperando antes de que siquiera pusiéramos un pie en él. Nos detuvimos en una entrada donde apenas unos pocos lugareños nos miraban desde la distancia. Sus rostros eran inexpresivos, casi vacíos, como si estuvieran ahí por costumbre, y no por un verdadero interés en nuestra presencia. Fue el ingeniero a cargo el primero que habló. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa forzada. «Venimos a instalar unas antenas de comunicación en la zona». Nadie respondió de inmediato. Se quedaron mirando como tratando de entender a qué se refería. Y luego un hombre mayor de barba blanca y ojos apagados avanzó lentamente hacia nosotros. «Aquí no necesitamos eso», respondió en un tono seco. El ingeniero y los demás intercambiaron miradas incómodas, pero yo sentí algo más, una sensación de peso en el pecho, como si esa voz hubiera llegado más lejos de donde debía. «Nos pidieron este trabajo desde la municipalidad. Tenemos los permisos», insistió el ingeniero manteniendo la calma. «No vamos a tardar tanto». El anciano nos observó con algo parecido a lástima. Luego habló otra vez en un tono apenas más bajo que antes. «Cuando caiga la noche será mejor que se vayan al pueblo de abajo. Aquí no hay nada seguro para fuereños como ustedes». Un silencio incómodo cayó sobre nosotros. Nadie más reaccionó. Ninguna mirada de burla, ninguna sonrisa nerviosa, ni una señal de que fuera solamente una historia local para asustar a los que no fueran de allí. Era una advertencia real. Lo supe de inmediato, pero me negaba a creerlo. Ninguno de nosotros lo hizo. Intenté preguntar más, pero el anciano ya se había alejado y el resto de los lugareños se dispersó sin hacer ruido. Era como si jamás hubiéramos estado ahí. Cuando el sol comenzó a hundirse detrás de las montañas, la sensación se hizo más intensa. El viento soplaba de una manera extraña en ráfagas cortas, como si estuviera tratando de decirnos algo. Y aunque el pueblo se veía casi vacío, sentí que había más ojos sobre nosotros de los que podíamos ver. Algo en esta tierra no quería que estuviéramos aquí. Y por primera vez en mucho tiempo tuve la certeza de que en este trabajo no estaríamos solos. Cuando el ingeniero decidió desplegar el dron para acelerar un poco las cosas, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Llevábamos horas lidiando con la indiferencia de los lugareños, pero algo en mí sabía que su silencio ocultaba más que desinterés. No dije nada mientras él ajustaba las hélices y revisaba la batería, aunque cada clic del aparato sonaba como un ruido extraño en el ambiente de por sí tenso. «Vamos a despejar esto rápido», dijo sin mirar a nadie en particular. Su voz tenía una confianza forzada, como si necesitara demostrar que no le afectaban las palabras del anciano.
o también la actitud hostil de las personas. Nunca antes lo vimos así, pero nunca antes habíamos sentido de que algo andaba mal. El dron se alzó en el aire con un zumbido bajo y constante. La pantalla de su control remoto mostró los primeros planos del pueblo. Las calles empedradas, los tejados agrietados y ese horizonte dominado por la montaña. Todo parecía normal, pero el ambiente era diferente. Era como si algo se estuviera escondiendo y esperando el momento de salir para provocar el terror. La cámara se acercó más a la montaña. Yo traté de desviar la mirada, pero mis ojos regresaron al monitor hipnotizados. Era la cima. Algo parecía moverse entre la niebla como si algo surgiera del fondo de unas rocas. ¿Lo ves?, preguntó el ingeniero excitado y nervioso. La señal del dron comenzó a fallar, y los colores en la pantalla se volvieron extrañamente apagados, casi como si fueran irreales. «Apaga eso», murmuré incapaz de quitarle los ojos de encima, pero el jefe estaba completamente concentrado en ajustar la señal, ignorando todo lo demás. De repente la imagen se congeló. La cámara capturó un único cuadro antes de que la transmisión se cortara por completo. Una figura alta, esbelta, envuelta en algo negro, con lo que parecía ser un par de ojos brillantes. Estaban hundidos en la oscuridad de una grieta profunda y miraba con detenimiento, estableciendo una conexión con nuestros peores temores. Era algo inexplicable y horrendo. No supe decir qué era eso, pero provocaba miedo y te formaba ideas en la cabeza, todas caóticas y estresantes. El ingeniero soltó un grito ahogado y dejó caer el control remoto. En ese momento el viento sopló fuerte, golpeándonos con mucha furia. «¿Qué fue eso?», preguntó alguien detrás de mí, pero nadie se atrevió a responder. El ingeniero empezó a comportarse raro después de eso. Se quedaba mirándose la montaña, murmurando cosas que no entendíamos. Su rostro perdió color y sus ojos estaban fijos en algo que solamente él podía ver. Me acerqué para sacudirlo, pero su piel estaba fría y sus manos temblando. Fue entonces cuando lo escuché. No un sonido, sino una especie de voz dentro de mi cabeza. Estaba llamándome desde lejos, desde la cima. No pude distinguir palabras, pero sentía el peso de su significado. La advertencia del anciano ahora tenía sentido. Habíamos cruzado un límite, y lo que fuera que habita en esta montaña ya sabía que estábamos aquí. La decisión de irnos se tomó sin discusión. Nadie quería quedarse en una noche más en aquel lugar. Lo que sea que había en la montaña ya lo habíamos visto, y el ingeniero no era el mismo desde que perdió la señal del dron. Guardamos el equipo con rapidez y no importaba el contrato ni las antenas que debíamos instalar. Lo único que nos importaba era salir de ahí antes de que la noche cayera por completo. Subimos a la camioneta y avanzamos por el camino polvoriento, dejando atrás a la comunidad y el horror. Pero incluso mientras el motor rugía y los árboles se deslizaban a los lados, esa sensación que teníamos no desapareció. La noche se asentó sobre nosotros como un peso en los hombros que nos impedía estar en calma, y a medida que nos acercábamos al pueblo donde nos hospedábamos, comenzamos a notar algo extraño. Las luces estaban encendidas, pero no había nadie afuera. Casas cerradas, puertas atrancadas, ventanas cubiertas con cortinas gruesas. Avanzamos lentamente por las calles estrechas esperando ver algún indicio de vida. Pero no hubo saludos ni curiosidad. Era más o menos temprano y no era lo que uno espera ver en un pueblo como ese. Pero no se sentía nada más que el miedo. Mientras buscábamos el alojamiento vi sombras moviéndose detrás de las cortinas, siluetas apuradas que desaparecían apenas nos veían. Un anciano cerró la puerta de su casa con tal fuerza que el sonido retumbó por la calle vacía. «Esto no es normal», murmuró uno de los técnicos con la voz quebrada. Lo supe entonces. Ellos sabían lo que traíamos con nosotros. No éramos simples técnicos de antenas o comunicaciones. Estábamos marcados por algo que habíamos encontrado en aquel lugar. La noche ya se había instalado por completo por todas partes, y no era la forma que normalmente lo hace,
con estrellas dispersas y un resquicio de luna iluminando el camino. Esta era una oscuridad que te pesaba y que te hacía imaginar lo peor. El tipo de penumbra que te hace pensar que algo surgirá de esta para provocarte sustos y pesadillas. El ingeniero estaba peor. Apenas respiraba con dificultad, pues el miedo lo tenía podrido de la mente. Sus labios murmuraban sonidos sin sentido, una letanía que parecía arrastrarse desde algún lugar que ninguno de nosotros podía ver. Él había sido el más afectado de haber visto esa entidad y presentíamos que no era la primera vez. Él tenía más experiencia que nosotros y había visitado estos lugares remotos. Todos evitaban mirarlo, pero yo no podía. Algo se movía en su piel bajo su carne, como si su cuerpo ya no le perteneciera del todo. Fue entonces cuando escuchamos el golpe en la puerta. El ruido me hizo saltar del asiento y sentí el pulso acelerándose en mi pecho. Pensamos que era el viento, pero luego otro golpe más fuerte. Corrí la puerta indeciso entre abrir o dejar que aquel visitante desapareciera por sí solo. Pero algo en mí, tal vez la desesperación, me obligó a girar la cerradura y asomar la cabeza. Era un hombre mayor, envuelto en un abrigo grueso. Tenía la cara marcada por arrugas profundas y los ojos endurecidos por el miedo. No había nadie más en la calle. No debieron haber mirado, dijo sin perder el tiempo. Mi boca estaba seca y uno de los compañeros apareció detrás de mí respirando con dificultad. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, pero el tono de su voz ya no tenía exigencias, solamente era miedo. El hombre inhaló hondo y pareció dudar si debía decirnos la verdad o dejarnos con el engaño del silencio. La montaña vigila y no perdona, dijo. Mis dedos se apretaron en el marco de la puerta. ¿Y qué significa eso? El hombre miró hacia el suelo con los labios bien tensos. No es un espíritu lo que seguramente vieron allá arriba. No es una aparición ni un mal sueño. Es una entidad que ronda estos parajes y se alimenta del miedo y, por lo que sé, ha existido aquí desde antes de que esta tierra tuviera nombre, antes de que la gente supiera temerle. El compañero Miguel Alves negó con la cabeza. Eso es solamente una historia para asustar a las personas, ¿no? El anciano levantó la mirada y el miedo en su expresión era tan profundo que no quedaba espacio para las dudas. No hay historias aquí, solo advertencias. Por eso se les dijo que no fueran allá, o vieran lo que no debían. Pero fueron necios. Ahora esa cosa ya está en ustedes, y los hará batallar como no tienen idea. Hubo un silencio largo y luego mi piel se erizó por completo. Cuando alguien lo mira ya no puede deshacerlo, queda marcado. Algunos desaparecen, otros vuelven pero vacíos, como si algo les hubiera arrancado el alma y dejado solo la sombra de lo que eran antes. Miguel tragó saliva. ¿Y cómo se sobrevive? El anciano sacudió la cabeza. Cierren los ojos, no escuchen, no respondan cuando los llamen por su nombre. Entonces supe sin necesidad de más palabras que ya era tarde para el ingeniero en jefe. Lo que sea que lo había tocado ya lo había tomado. Desde mucho antes, y cuando vi esa cosa lo supo. Supo que no debió regresar. No nos quedamos en ese maldito lugar. El temor a lo desconocido nos hizo cometer un error. Salir a la ciudad en ese mismo momento. Subimos todo y salimos despavoridos. Era demasiado de cosas raras, y todos sentíamos que había algo raro y agresivo que no nos quería ir. El motor de la camioneta estaba rugiendo en el camino de tierra que conduce a la carretera federal. Su sonido era lo único que rompía el silencio en la montaña. Nadie hablaba, nadie podía. Solo sabíamos que teníamos que escapar, que aquello que nos había seguido desde el primer pueblo no debía acompañarnos más allá de esas tierras. El ingeniero estaba en el asiento trasero. Su respiración era irregular y sus ojos estaban abiertos con una expresión ausente. Durante el trayecto no había pronunciado una sola palabra. Sus labios se movían pero no pronunciaban sonido. Entonces, sin previo aviso, se estremeció y golpeó la puerta de la camioneta. No
No deberíamos estar aquí, dijo. Miguel lo volteó a ver de reojo, pero evitó hablarle. Yo mantuve mis ojos en el camino, negándome a darle más atención de lo necesario. Pero su murmullo se hizo más fuerte. Él me mira, afirmó, y ahora lo veo también. Antes de que pudiera reaccionar, el ingeniero abrió la puerta y saltó del vehículo en movimiento. Todos gritaron y frené bruscamente y una nube de polvo se levantó alrededor. El ingeniero se había detenido en medio del camino de pie, mirando directamente hacia la montaña. Sus hombros temblaban y su cuerpo parecía alargarse como si la piel ya no le perteneciera. César, César, súbete, vámonos, le gritó su amigo, un tipo cuyo nombre no recuerdo. Pero él estaba mortificado por su amigo, pero este no respondió. Lentamente giró la cabeza hacia nosotros. Estaba sonriendo, pero no era una sonrisa humana. Sus labios estaban demasiado estirados y su mandíbula estaba torcida en un ángulo imposible. Su cuerpo comenzó a convulsionar. Primero fueron sus brazos doblándose en direcciones ilógicas, luego sus piernas como si se quebraran pero sin romperse. Les juro que algo debajo de su piel parecía estar moviéndose, como si fuera una marioneta manipulada por hilos invisibles. La voz que salió de su boca no tenía forma ni palabras. No era un grito, era un sonido denso, profundo, compuesto de múltiples tonos, como si algo más estuviera hablando a través de él. Tan solo nos quedamos ahí mirándonos incrédulos de lo que pasaba. Y antes de poder accionar, el ingeniero César comenzó a arrastrarse hacia la montaña. No estaba caminando, se deslizaba con movimientos erráticos. Su cuerpo se plegaba sobre sí mismo mientras sus extremidades parecían perder estructura. No intentamos detenerlo, no porque no quisiéramos, sino porque estábamos aterrados, paralizados por el miedo, y solamente lo vimos desaparecer. Lo último que vimos fue su silueta deformada perdiéndose entre la neblina, absorbida por la misma oscuridad que nos había seguido. Lo único que hicimos fue regresar al vehículo y acelerar. Debíamos escapar y no mirar atrás. La carretera se abrió ante nosotros y cuando las luces de la ciudad aparecieron en la distancia, creíamos estar a salvo por fin. Pero el silencio dentro de la camioneta nos dejó claro que sobrevivir no significaba haber escapado. Luego del incidente hubo preguntas. Nadie sabía qué decir, solo que el ingeniero se volvió loco y escapó para la montaña y nunca fue encontrado. Después supimos en un levantamiento previo en la zona que algo le ocurrió, pero no le tomaron importancia a la situación. Nunca pensaron que perdería la cabeza de esa manera y que la cosa que grabó el dron quedó marcada en nuestras mentes. Nunca supimos que era esa entidad que alteró tanto nuestras vidas.